Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es una de las frases más famosas, más conocidas de la filosofía occidental. El autor de la misma es el gran filósofo francés del siglo XVII, René Descartes. René Descartes fue padre de la geometría analítica, pero también del racionalismo, esta perspectiva filosófica que nos dice que la única forma de lograr un conocimiento certero y probarlo es la razón, no los sentidos. Descartes desconfiaba completamente de los sentidos porque consideraba que nos inducían al error. Descartes es también conocido como el padre de la filosofía moderna, por su quiebre con el escolasticismo, la filosofía predominante en el periodo medieval, que combinaba esta filosofía clásica greco-romana con la teología cristiana. En este caso, Descartes produce un quiebre con su trabajo de esta corriente filosófica y él se encaminó en la búsqueda de un método que nos permitiera eliminar toda incertidumbre. Quiero darles la bienvenida a este quinto programa de la tercera temporada de Ecos del Saber, en el cual vamos a dedicarnos a la vida y obra de René Descartes. ¿Quién fue René Descartes? Nace un 31 de marzo de 1596 en un pueblito llamado La Haye, cerca de Tours, en Francia. Hoy ese pueblo se llama Descartes en honor a su hijo más famoso. Fue el menor de tres hermanos, ¿no? Fue el menor de tres, un hermano, proveniente de una familia burguesa de abogados y médicos. Su padre fue un abogado, se llamó Joaquín Descartes y trabajaba en el Parlamento Provincial de Bretaña. Su madre, Jeanne Rochard, no se conoce mucho de ella, muere cuando Descartes tenía poco más de un año, después de dar a luz a un niño que nace muerto. Después de este episodio, el padre decide que sus tres hijos vayan a vivir con la abuela materna. Y esto obviamente, esta falta de afecto, este vacío, va a generar en Descartes una gran incertidumbre, una gran inestabilidad. Esto también va a tener un impacto directo en su búsqueda por la certeza. Es un niño del cual no se conoce mucho en su vida. Sí se puede decir que tenía una naturaleza frágil, se enfermaba fácilmente y esto también va a tener repercusiones más adelante en su vida. En 1607, el pequeño René de 11 años ingresa a un colegio jesuita en La Flèche, un pueblito cercano, a estudiar el currículo de la época, lo que eran las artes verbales, ¿no? Gramática, retórica, dialéctica, las artes matemáticas, geometría, aritmética, astronomía y también algunos campos de la filosofía, la metafísica, la ética y la filosofía natural, que era como se conocía entonces a las ciencias. Después de 7 años se gradúa y en 1614 parte a la Universidad de Poitiers en Francia a estudiar Derecho, donde se gradúa en 1616 con un grado en Derecho Civil y Derecho Canónico. Es poco menos, ¿no?, el camino que había trazado su padre. Pero Descartes no tenía gran interés en el estudio de las letras y las humanidades, así que era básicamente seguir los pasos del padre. En 1618, René parte, ¿no?, a Holanda a enlistarse en el ejército de Mauricio, príncipe de Orange, un ejército que combate a los españoles en la famosa guerra de los 80 años, una guerra entre las 17 provincias de los Países Bajos y los Habsburgo de España, católicos. En este caso, la motivación es combatir uno de los grandes enemigos de Francia, que era España. En este tiempo va a conocer al sacerdote y filósofo y científico holandés Isaac Peckman, que se va a convertir en una gran fuente de inspiración
para Descartes y a quien lo va a motivar a profundizar en sus estudios de ciencias y matemáticas. En 1619, bajo la guía de Bigman, Descartes comienza a trabajar seriamente en problemas matemáticos aplicados a otras ramas, a otros campos de estudio. Hay que conocer un poco el contexto, por qué esta inclinación de Descartes por la ciencia y las matemáticas. Porque el siglo anterior había iniciado la revolución científica con la publicación de los trabajos de Copérnico, ¿no? que van a reemplazar este geocentrismo aristotélico por la teoría heliocéntrica. Es decir, la Tierra ya deja de ser el centro del universo y el Sol pasa a ser el centro, con la Tierra satelitando alrededor. Galileo Galilei va a reafirmar esta posición y esto va a crear un cambio en la forma como las personas empiezan a ver el universo. Ya no lo ven como un organismo, sino como un conjunto de leyes, una visión más mecánica de este universo. También se suma a este periodo ¿no? el creciente escepticismo, ¿no? Esta corriente escéptica radical que se genera en Europa en el siglo XVI, es decir, dudar de todo. Y también hay un ambiente un poco más laxo debido a la pérdida de poder gradual de la Iglesia Católica, especialmente a partir del surgimiento del protestantismo y las guerras a las cuales van a llevarse a cabo en Europa producto de este conflicto religioso. En 1619, Descartes deja el ejército de Mauricio de Orange, el príncipe de Orange, y se enlista en el ejército de Maximiliano I, que es el príncipe del imperio o príncipe elector del imperio sacro romano. En este caso su motivación ya no es combatir a España, sino combatir a los protestantes, porque René Descartes era católico romano, es decir, había una motivación distinta. Y aquí va a ocurrir algo interesante, algo muy importante en la vida de este filósofo. En noviembre de 1619, mientras estaba estacionado en Ulm, una pequeña ciudad en Alemania, o la Alemania actual, Descartes va a experimentar 3 sueños que después va a narrar en un pequeño manuscrito de 12 páginas titulado Las Olímpicas. Este manuscrito recién va a ser publicado en 1691, más de 40 años después de la muerte de Descartes. ¿Y qué señala Descartes en este escrito? ¿Cómo describe sus sueños? Él dice que tiene 3 sueños. En el primer sueño, él está caminando por la calle, empieza a ser atosigado, ¿no? Acosado por fantasmas, trata de buscar refugio en una iglesia para rezar. Y en el camino, en el tránsito hacia esa iglesia, ingresa a un patio de un colegio, surge un torbellino, lo desequilibra y en este desequilibrio ve pasar a un conocido a quien trata de saludar, pero al momento de darse vuelta, esa persona no era su conocido, sino era un desconocido que lo llama por su nombre y le regala un melón. Descartes queda confundido, sigue en este estado de desequilibrio, mientras que las otras personas que lo rodeaban estaban plantados firmes en el suelo, o sea, estaban parados sin problemas. Descartes cree que esto es una obra del demonio que trata de afectarlo. Despierta de este sueño, trata de encontrar sentido haciendo reflexiones sobre el bien y el mal, se vuelve a dormir y de repente algo que suena como un trueno lo despierta y al momento de abrir los ojos ve chispazos de luz. Trata de entender que no darle una explicación lógica a estos chispazos, supuestamente la encuentra y se vuelve a dormir. Y aquí va a surgir, ¿no?, su tercer sueño, un sueño que es mucho más simpático, por lo menos problemático, en el cual él observa un diccionario sobre una mesa y él busca darle un buen uso a ese diccionario. A partir de estos sueños, Descartes narra que se inspira para buscar o desarrollar un nuevo método científico que permita adquirir y transmitir conocimiento certero y verdadero. Entre 1620 y 1628, que es un periodo en que se conoce poco, ¿no?, la vida de Descartes, se sabe que empieza a trabajar en varios manuscritos tratando de ¿no?, desarrollar este método, pero no termina ninguno.
Es un periodo también donde él aprovecha para viajar por distintos países del continente europeo. Visita Bohemia, lo que es actualmente la República Checa, viaja a Hungría, viaja a Alemania, y en estos lugares va a conocer a gentes de distintos orígenes. Va a estar en cortes reales, va a conocer a militares, va a conocer a burgueses, campesinos. Es un conjunto de experiencias que él va a tener, y también es un periodo en el que, inspirado por su inclinación a estas ciencias duras, ¿no?, va a empezar a estudiar o profundizar en la óptica. En 1626 va a ocurrir algo interesante. René Descartes inicia correspondencia con un sacerdote, un teólogo y un filósofo católico llamado Marín Mersenne. Marín Mersenne va a ser una figura importante porque va a ser una gran inspiración intelectual para Descartes. No solo eso, Mersenne le va a expandir los contactos a Descartes con los principales referentes intelectuales de la época, entre ellos Pierre Gassendi, Thomas Hobbes, el autor del Leviatán, y Mersenne va a ser también un amigo de por vida de Descartes. Después de este periodo itinerante, en 1628, Descartes decide instalarse definitivamente en los Países Bajos, en la actual Holanda. Se muda a este territorio, se establece creyendo que los Países Bajos iban a ofrecer un ambiente más sosegado intelectualmente, menos sujeto a censura, a polémicas, a persecución, y visita entonces y se va a Ámsterdam. Va a quedarse en Holanda más de 20 años, pero poco sospechaba Descartes que Holanda tampoco era el paraíso que él pensaba que era. Va a tener que cambiar durante este periodo de dirección, va a cambiar de domicilio más de 20 veces, tratando de escapar de espías, ¿no?, de enemigos, una estancia no tan pacífica como la que él pensaba. Y es ¿no?, en esta estancia ya en Holanda, entre 1629 y 1632, donde va a trabajar y publicar su primera obra, que se llama El Mundo, que es un pequeño escrito sobre cómo se pueden aplicar las leyes de la física, las leyes mecánicas de la física, para entender fenómenos naturales, pero hacerlo sin apelar a los principios aristotélicos, ¿no?, y escolásticos, estos principios de sustancia, de forma, de cualidades. Él trata de aportar ¿no?, esta explicación, pero desde una perspectiva más rigurosa, más científica. Y en este trabajo, Descartes también va a reafirmar el heliocentrismo. Ahora, hay un problema. Descartes pensaba publicar esta obra, pero en 1633 la Santa Inquisición condena a Galileo, y esto lleva a Descartes a no publicar este trabajo. Ahora hay que hacer una aclaración: a Galileo no se le condena por su posición en favor del heliocentrismo, eso es falso. Se le condena por modificar, ¿no?, o por interpretar sin mayor autoridad la teología del cristianismo. Es esa la razón por la cual se le condena. Entre 1634 y 1636 van a ocurrir cosas muy importantes para Descartes. Aquí es donde empieza a trabajar en dos ensayos. El primero de ellos conocido como Dióptrica y el segundo Los Meteoros, ¿no? Un pequeño escrito sobre óptica, y el segundo donde empieza a aplicar sus leyes geométricas, ¿no?, la geometría analítica, las famosas coordenadas cartesianas. Por lo menos empieza a desarrollarlas en este ensayo, y también empieza a trabajar en el prefacio para estos dos ensayos, es decir, Dióptrica y los Meteoros, el prefacio para estos dos ensayos, y también un tercer ensayo sobre geometría. Lo curioso es que el prefacio termina convirtiéndose en una de sus obras más importantes, el Discurso del Método. Es un libro que va a publicar en 1637 en francés, en conjunto con estos tres ensayos, y en la versión en latín que va a ser publicada en 1644. Cabe señalar, antes de ir a Discurso del Método, a explicar un poco de qué trata esta obra, que en 1635 Descartes tiene una hija con la criada de su casa,
A esta niña la llama Francine. El problema es que Francine lamentablemente se enferma gravemente y muere a los 5 años de edad. Obviamente esto deja un vacío emocional muy grande en el filósofo francés. Vamos a retomar ahora Discurso del Método. Discurso del Método es una obra fundacional, no solamente de Descartes, sino que también de la filosofía de Occidente. Abre el periodo de la filosofía moderna. Es una de sus obras, una de sus dos obras de mayor impacto y de mayor reconocimiento. ¿Qué es lo que busca Descartes? Adquirir conocimiento sin recurrir a los sentidos, porque los sentidos nos llevan a confusión en lo que sostiene. Vamos a resaltar el uso de la matemática y de la lógica para llegar a este conocimiento. Descartes se plantea una pregunta clave que puede parecer absurda, pero que también refleja de alguna manera el espíritu de su metodología. Descartes dice: ¿cómo podemos saber que lo que existe realmente existe? Es decir, ¿cómo podemos saber que lo real o que la realidad es realmente real, que no es producto de un sueño o de una fantasía? Y es a partir de esta pregunta en el que Descartes se embarca en un método que nos permita la certeza absoluta. No confiemos en nuestros sentidos, enfaticemos el uso de la razón y así llegaremos al conocimiento certero y verdadero. Discurso del Método es un libro que está dividido en 6 partes. En la primera parte de este texto, Descartes va a abordar varias consideraciones sobre la ciencia, va a criticar de alguna manera el escolasticismo y va a enfatizar el uso de la razón para adquirir el conocimiento. La segunda parte es muy importante. En la segunda parte, Descartes explica y plantea sus 4 reglas principales del método. A partir de este principio de duda metódica, que significa básicamente dudar de todo. ¿Cuál es este conjunto de reglas? La primera de ellas es la duda sistemática. Descartes dice: dudemos de todo y aceptemos solamente aquello que es completamente indubitable, de aquello que no tengamos duda alguna. Es como el trabajo que tiene un filósofo, ¿no? De separar las buenas ideas de las malas ideas. La segunda regla del método de Descartes es la regla del análisis. Descartes dice: vamos a tener un problema, vamos a plantear una pregunta. Lo que tenemos que hacer es descomponer este problema en partes más simples, ¿no? En pequeñas partes. Y esta descomposición nos va a facilitar la forma de resolver esta duda, ¿no? De la forma de llegar a este conocimiento. El tercer principio, la tercera regla, se refiere a la regla de la síntesis. Ya hemos partido el problema en varias partes más sencillas y ahora lo que tenemos que hacer es ordenar esas partes que hemos partido desde las más simples o fáciles hacia las más complejas. Es decir, de la descomposición vamos a pasar a la composición, tratando de encontrar este conocimiento. Y finalmente, la regla de la verificación. Tenemos que asegurarnos de manera muy meticulosa que todas las etapas han sido cumplidas, ¿no? Con precisión, con rigurosidad, y así evitaremos los errores. Es decir, hay una sistematicidad y una metodicidad muy claras en Descartes. En la tercera parte, Descartes dice que se requiere un código, una guía moral para llegar a este conocimiento. Es decir, la búsqueda del conocimiento certero demanda un comportamiento moral importante para guiar nuestras decisiones. En la cuarta parte, Descartes va a tratar sobre las pruebas de Dios y el alma. Aquí Descartes va a decir que Dios existe, es un católico romano, Dios existe, pero también va a plantear un concepto clave, que es el famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Donde él señala que el solo acto de pensar prueba que existo. Esta es una duda completamente ¿no? cerrada, es decir, no podemos dudar de nuestra existencia si somos capaces de pensar. Ya voy a elaborar un poquito más este principio. También aporta en esta parte pruebas sobre la existencia de Dios y el alma.
La quinta y sexta partes no son tan relevantes. En la quinta parte se refiere a la aplicación del método, ¿no? De su método en la filosofía natural, en las ciencias, y la sexta se refiere a las formas como se puede progresar en la investigación de la filosofía natural. ¿Cuáles son entonces las principales ¿no? ideas o conceptos de discurso del método? El primero es que Descartes va a introducir el escepticismo universal. Descartes dice tenemos que dudar de todo. Escepticismo es dudar. Una posición escéptica es una posición de duda. Un escepticismo universal, sistemático y radical es básicamente el principio de dudar de absolutamente todo, incluso de nuestras creencias. La certeza es el único fundamento. Debemos rechazar, como dije, la información obtenida a través de los sentidos, porque son inciertas, nos generan dudas. Debemos también seguir sus 4 reglas. Él recomienda que sigamos estas 4 reglas. Y el problema entonces aquí es, si tenemos que dudar de todo, ¿cuál va a ser el límite de esas dudas? ¿Cómo determinamos sobre lo que no tenemos que dudar? Porque sería terrible, ¿no? Que dudemos de todo. ¿Cómo podríamos llegar a un conocimiento certero si todo nos genera dudas? Y esto lo vamos a lograr solo a través de lo que Descartes llama ideas o percepciones claras y distintas. Él hace una definición de cada uno de estos conceptos. Para efectos de este video, simplemente diré que este concepto de ideas claras y distintas se refiere a ideas indubitables, ideas que son ciertas completamente y que conforman la base del verdadero conocimiento. Entonces, mediante ideas claras y distintas, es la única forma en la cual nosotros vamos a llegar al conocimiento verdadero. ¿Qué nos enseña entonces el discurso del método? O a través de este trabajo que nos enseña Descartes, que tenemos que cuestionar. Hay que aprender a cuestionar, a enfatizar la razón y el pensamiento individual. Una segunda contribución es el desarrollo del método científico a través del pensamiento crítico, de la duda sistemática, el planteamiento de las hipótesis. Todo debe partir de una duda y esa duda nos debe llevar finalmente a la verdad. Una tercera contribución también es la geometría analítica a través de las coordenadas cartesianas, que es una contribución fundamental a las matemáticas. Y finalmente, desde la perspectiva epistemológica o de la filosofía del conocimiento, de cómo se adquiere ese conocimiento y qué conocimiento tenemos, esta idea de las ideas claras y distintas, ¿no? Como única forma de llegar al conocimiento con absoluta certeza. Esto también va a contribuir al desarrollo de la epistemología como una rama de la filosofía y también de la teoría del conocimiento. Por lo tanto, con discurso del método, Descartes nos dice, vamos a dudar de todo, pero para dudar de todo debo fundamentarlo. Y aquí entra la segunda obra clave. ¿Cómo debo dudar? ¿Cómo guiar este proceso, este camino de duda? ¿Cómo fundamentarlo metodológicamente? Y aquí vamos a encontrar la segunda obra importante de Descartes, que es las meditaciones metafísicas, que es un trabajo que Descartes inicia en 1639. Él empieza a escribir esta obra en este tiempo. Es un trabajo que complementa Discurso del Método. En Discurso del Método ya habíamos visto, es una obra más de corte introductorio, práctico. Descartes enfatiza el uso de la razón, pero Meditaciones Metafísicas es un trabajo filosóficamente mucho más detallado, más riguroso. No está orientado a un público general, sino a una comunidad de académicos, de filósofos. Está escrito de manera más formal. Y es aquí donde enfatiza el escepticismo radical, la famosa duda metódica, ¿no? Para eliminar la incertidumbre y llegar a las verdades fundacionales. Ahora, Meditaciones Metafísicas está escrito de una manera particular. Lo que hace Descartes es introduce un personaje que él va a llamar el meditador, ¿no? Que se dedica durante 6 días a reflexionar o a meditar sobre diferentes aspectos. Es por eso que el texto está dividido en 6 partes o en 6 meditaciones
y parte también, ¿no?, de este principio en el cual se cree en la existencia de Dios, que es algo que Descartes va a explicar, pero que es una idea ya que surge a priori y que va a ser incorporada en el texto. Ahora, ¿qué va a tratar entonces Descartes en la primera meditación? Aquí el meditador nos dice, ¿no?, nos va a exponer a lo que denominamos duda. ¿Qué es la duda? No solamente qué es la duda, sino nuevamente el aviso: dudemos de los sentidos. Y desarrolla este principio de la duda metódica. La duda metódica es esta duda constante, esta duda que rechaza, como les decía, el uso de los sentidos. Descartes, a través del meditador, nos dice que todo lo que vemos, todo lo que observamos, todo lo que consideramos real podría ser un sueño, ¿sí? Así de extremo. Y que la realidad en realidad no es real. Interesante. Él contempla en esto, ¿no? El meditador contempla la posibilidad de un demonio, un ser maligno que nos esté induciendo intencionalmente al error, al engaño, ¿no? Incluso en verdades que son más, vamos a decir, más ciertas, ¿no?, como las matemáticas. Debemos dudar incluso de las matemáticas. En la segunda meditación, el meditador va a abordar la naturaleza de la mente humana. De que el meditador sostiene, bueno, tenemos que dudar de todo. Esa es parte, ¿no?, de la duda metódica. Tenemos que incluso dudar de las matemáticas, pero si dudamos de todo, ¿qué punto de partida podemos tener? Y aquí entramos al famoso cogito ergo sum, o pienso, luego existo. Esa es la primera duda que es resuelta. Es una verdad, un conocimiento o una idea clara y distinta, indubitable. Yo puedo dudar de la existencia del mundo, puedo dudar de la realidad, puedo dudar de mi propio cuerpo, ¿no? Pero no puedo dudar de mi propia existencia. ¿Y cuándo sé que existo? Cuando pienso. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. El solo acto de pensar me da o me aporta la certeza de mi propia existencia. Ahora, el problema es que desde la perspectiva epistemológica, es decir, desde este fin que tiene Descartes de adquirir conocimiento, no hay mayor utilidad si es que solamente sé que existo. Tengo que tener otro punto de referencia para expandir mi teoría. Y aquí es en esta tercera meditación donde el meditador nos va a hablar sobre la existencia de Dios. Les decía, no sirve de nada probar que solamente existo. Vamos a empezar entonces a examinar la existencia de algo más. Y Descartes llega a esta conclusión a través del meditador. Él dice que la idea de Dios es una idea innata, que no ha sido creada por un ser limitado e imperfecto como el ser humano, sino que tiene que haber sido sembrada por un ser superior, un ser perfecto, un ser omnipotente. Y de esta manera lo que dice Descartes es que Dios existe porque solamente Dios podría sembrar esta idea innata de la creencia en Él en nuestras mentes. Así llegamos entonces a la cuarta meditación con dos certezas, ¿no? La propia existencia y la existencia de Dios. Y en esta cuarta meditación Descartes dice a través del meditador que si Dios existe, el demonio, el ser maligno, no puede tener éxito. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, es superior a este demonio. No va a permitir que este demonio nos engañe. Aquí entonces va Descartes a reflexionar sobre la naturaleza del error. Y él va a decir, si Dios no permite que el diablo nos engañe o el demonio nos engañe, todos los errores que deriven, ¿no?, en esta adquisición del conocimiento le van a corresponder única y exclusivamente al ser humano. Esto va a ser, ¿no?, por un mal uso del libre albedrío, también por percepciones que no son tan claras, ¿no?, que no nos permiten llegar a ideas claras y distintas. Por ejemplo, el uso de nuestros sentidos. La equivocación es resultado de de nuestras propias limitaciones. Es responsabilidad exclusiva del ser humano. En la quinta meditación,
Descartes, a través del meditador, va a hablar sobre Dios y la esencia de las cosas materiales. Señala el meditador que la existencia es un concepto necesariamente atado a Dios. El concepto de existencia no tiene sentido sin Dios. Y discute, ¿no?, en esta parte que las cosas existen por voluntad de Dios, esas cosas materiales, pero que estas cosas materiales tienen propiedades matemáticas. Ojo con esto, tienen propiedades matemáticas que son inherentes a estas cosas u objetos. Por ejemplo, las formas geométricas, ¿no? Independientemente del espíritu, la voluntad humana, o de la voluntad humana, van a ser constantes, van a ser eternamente verdaderas. Por ejemplo, un triángulo va a tener siempre tres ángulos. Pi es 3.1416. La voluntad del ser humano, el espíritu del ser humano, no tienen influencia alguna sobre estas verdades eternas que son de corte matemático. Y finalmente, en la sexta meditación, Descartes va a explorar la existencia de las cosas materiales y la real distinción entre cuerpo y mente. Y aquí entramos a ¿no?, a otro gran concepto de la filosofía cartesiana, el dualismo cartesiano, este dualismo entre cuerpo y mente, ¿no? Señala Descartes que ¿no?, que las cosas existen porque Dios no permite que el demonio nos engañe. Y en este caso, existimos como mente y cuerpo. Ahora, ojo, el concepto de mente viene a reemplazar al concepto de alma. Es parte también de ¿no?, de este paso al modernismo filosófico, ¿no? Esta idea de que ya no hablamos de alma, sino de mente. Y Descartes señala que cuerpo y mente son dos unidades distinguibles y separables. Se refiere a la mente como algo inmaterial con capacidad para pensar y al cuerpo como una extensión de carácter material, pero que no puede pensar y que está sometido a las leyes de la física, mientras que la mente no lo está. Aquí hay un concepto problemático que ya vamos a desarrollar al final de este video, que es este dualismo cartesiano, esta concepción del ser humano como cuerpo y mente como unidades separadas, separables y distinguibles, ¿no? Desde la antropología cristiana, el ser humano es uno solo, ¿no? Pero bueno, todavía no vamos a entrar a discutir eso. Eh, Termina entonces Descartes, ¿no?, las meditaciones metafísicas, un trabajo, como les decía, filosóficamente muy riguroso, el trabajo más riguroso en términos filosóficos que elabora en su vida, y envía este trabajo a su amigo Marín Mersenne, quien a su vez se lo va a reenviar a los grandes intelectuales de la época, entre ellos Pierre Gassendi y Thomas Hobbes, para que lo revisen y lo critiquen, lo que hoy se llamaría, ¿no?, una revisión de pares, es decir, una revisión de personas que tienen los conocimientos suficientes para juzgar y también dar recomendaciones al texto. En 1641, entonces, se publica las Meditaciones filosóficas en latín, con 6 conjuntos de observaciones y las respectivas respuestas que aporta Descartes. Y en 1642 va a haber una segunda edición con 7 conjuntos de objeciones y sus respectivas respuestas. El problema es que esta obra no va a pasar desapercibida, ¿no?, debido al radicalismo de su posición, la famosa duda metódica, el dualismo cuerpo-mente, el dualismo cartesiano. Se van a plantear cargos de heterodoxia, es decir, objeciones al trabajo desde una perspectiva católica, ¿no? Las universidades de Utrecht y de Leiden van a objetar este trabajo de Descartes, y también van a objetarlo y cuestionarlo por su oposición al escolasticismo y también a su potencial efecto sobre la doctrina cristiana, ¿no? La fe demanda una creencia que no está sometida a la razón, pero Descartes, de manera bastante subversiva, está diciendo: la única forma de llegar al conocimiento es la razón. Aquí también se separa, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás dice que la fe ilumina la razón.
Para Descartes, estas consideraciones metafísicas no sirven, solamente la razón nos lleva al conocimiento. 1643, pasada esta polémica, en 1643, René Descartes va a iniciar correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia. Es una princesa interesada, ¿no?, en la filosofía, muy interesada también en aspectos emocionales, ya vamos a ver por qué, quien ha leído Discurso del Método. A partir de esta lectura, ¿no?, esta princesa va a hacer una serie de observaciones muy interesantes que Descartes no había considerado. Observaciones con respecto, por ejemplo, al rol que juegan las pasiones, las emociones en el ser humano, sobre la felicidad. Son temas que Descartes no había explorado porque tenía una mente, ¿no?, muy orientada al racionalismo, es decir, a lo cuantitativo, no a lo subjetivo como son las emociones. Lo que pasa es que estas preguntas inspiran a Descartes a escribir un nuevo trabajo, ¿no?, un nuevo libro que va a publicar en 1649, que se llama Las Pasiones del Alma. Las Pasiones del Alma es un trabajo muy interesante porque es un libro que no solamente dedica a Isabel de Bohemia, sino Descartes va a entrar a un terreno un poquito más subjetivo, ¿no? Él elabora una clasificación de todas las pasiones humanas, y cuando hablo de pasiones no me refiero solamente a pasión sexual. Hace referencia a Descartes a las emociones, ¿no?, a la gama de emociones del ser humano, qué funciones, qué causas y qué efectos tienen en nuestras vidas. A este libro, Las Pasiones del Alma, le va a agregar una especie de manual práctico de autoayuda que se va a llamar La Disciplina de la Virtud, en el cual Descartes nos va a explicar cómo debemos controlar nuestras pasiones para alcanzar una vida virtuosa. Es muy interesante porque Descartes lo que está diciendo aquí es que la razón prima sobre las pasiones, la razón prima sobre las emociones. Y ya vamos a ver más adelante en esta serie que hay filósofos que piensan completamente distinto. Así que es así como entramos a las pasiones del alma. ¿Qué pasiones identifica Descartes? Identifica 6 que son esenciales. La primera de ellas es la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Es como una paleta de colores básicos. Estos son pasiones básicas que se combinan y van a dar, no, van a dar origen a otras pasiones según estas combinaciones. Descartes dice, es necesario que las personas entiendan y sepan, ¿no?, que conozcan estas pasiones para que aprendan también a controlar las propias. En ese sentido, Descartes es un optimista del progreso psicológico. Él piensa que leyendo este manual, ¿no?, este libro, la gente va a aprender a controlar su ansiedad, su envidia, esta búsqueda constante de estatus, que van a tener una vida más virtuosa. Este trabajo y las otras obras de Descartes también despiertan el interés, ¿no?, de otros personajes importantes. Descartes empieza a ganar admiradores y uno de esos más importantes admiradores o admiradoras es en este caso la reina Cristina de Suecia. La reina Cristina de Suecia se convierte en una gran, ¿no?, entusiasta del trabajo de Descartes. Ella también tenía inclinaciones filosóficas, también quería dominar sus pasiones, tener una vida más virtuosa. Inicia correspondencia con Descartes en 1646 y en 1649 lo invita a Suecia a irse allá para que le enseñe sobre filosofía ¿no?, y la parte práctica de estas pasiones, cómo gestionar sus pasiones. El problema es que la reina, cuando llega Descartes a Suecia, a Estocolmo, la reina, debido a sus actividades, solo podía tener clases a partir de las 5 de la mañana, y es conocido en Descartes que él trabajaba durante la noche y dormía hasta altas horas de la mañana. Este cambio de rutina obviamente lo afecta. A esto se suma que llega un periodo del año, ¿no?, a fin de año de 1649, donde el frío en Suecia es terrible, es el invierno.
Y el problema, ¿no? Este cambio de rutina, este cambio de clima van a enfermar a Descartes, quien va a sufrir una neumonía fulminante que lo va a llevar al cielo, ¿no? Descartes va a morir en 1650, un 11 de febrero de 1650, en Estocolmo, Suecia, a la edad de 53 años. Es así como se acaba súbitamente la vida de este pensador, ¿no? De este pensador radical, revolucionario francés. Sus libros, a pesar de que él intentó, y esta es una apreciación personal, esto tómenlo como una opinión, yo creo que Descartes en realidad se iba alejando del catolicismo porque él sabía que sus ideas eran muy radicales, ¿no? Abrían la puerta al escepticismo también de la fe. Y él de alguna manera incorpora la figura de Dios como una forma de congraciarse con el catolicismo, sobre todo con las autoridades eclesiásticas. Pero yo creo que él se iba alejando a partir de sus propios pensamientos, a partir de sus propias dudas de la existencia de Dios. Ahora, esta es una interpretación personal. Eh, ¿Qué sucede? Posterior a su muerte, la Iglesia Católica va a identificar 3 libros de Descartes como peligrosos. Estos son, ¿no? Discurso del método, las meditaciones metafísicas y las pasiones del alma. Y la Iglesia los va a incorporar al índice de libros prohibidos, al Index Librorum Prohibitorum, y van a ser considerados libros peligrosos para la doctrina católica. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones a las cuales podemos llegar? Hay varias. La primera de ellas es que a Descartes hay que recordarlo más allá de cogito ergo sum, más allá del simplismo, ¿no? De este pienso, luego existo. Su obra es muy vasta y creo que este énfasis en la duda invita a las personas a, eh, vamos a decir, a cuestionar, ¿no? A no dar nada por sentado. Desde esa perspectiva creo que Descartes es bastante, o la perspectiva, ¿no? La perspectiva filosófica cartesiana es bastante positiva. También Descartes nos invita a desconfiar de nuestros sentidos, ¿no? Que pueden engañarnos. Y esto es cierto. Existen distintos experimentos, ¿no? Donde, por ejemplo, nos ponen figuras que aparentemente tienen distinto tamaño, pero que en realidad tienen el mismo tamaño. Los sentidos sí pueden llevarnos o inducirnos al error, eso es cierto, pero no siempre. Ese es un problema, este escepticismo radical sumado a la eliminación de los sentidos como una fuente confiable para adquirir conocimiento, encuentra, desde mi perspectiva, ciertas falencias. Si Descartes quiere llegar al conocimiento certero, para llegar a este conocimiento certero, él señala que la razón es el único instrumento, el único camino. Pero el ser humano no solamente adquiere conocimiento con la razón, sino también con la experiencia. El hecho también de que él exalte, ¿no? Esta necesidad de hacerlo de manera racional e individual plantea otro problema. No todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas experiencias, no todos vamos a procesar los datos y la información de la misma manera, no todos tenemos la misma capacidad para meditar. Por lo tanto, podemos llegar a partir de un mismo problema, incluso aplicando su método, ¿no? De este método de análisis, de partir un problema en partes, después en la síntesis, de ordenar estas partes de lo fácil a lo difícil y la verificación en cualquiera de estas etapas frente a un mismo fenómeno de carácter metafísico, podríamos llegar a conclusiones distintas. Es decir, Descartes tendría que asumir que todos los seres humanos somos exactamente iguales en nuestro razonamiento y ese no es el caso. Entiendo la motivación de Descartes de buscar un método, ¿no? Que nos impida equivocarnos. Esta creo que es una búsqueda loable, ¿no? Una búsqueda motivada por las buenas razones. El problema es que Descartes le está pidiendo algo imposible al ser humano, que es la infalibilidad, ¿no? El ser humano es un ser falible.
siempre se va a equivocar. Lo reconoce él también en sus textos. Él reconoce que el ser humano se tiende a equivocarse. Por lo tanto, es muy difícil que su método cartesiano pueda ser aplicado y tener éxito. Aquí tenemos varios problemas y voy a plantear ejemplos concretos. Uno de ellos es el escepticismo radical, que promueve Descartes. Hay varios problemas con el escepticismo radical. Un escéptico radical de partida va a tener que probar que lo obvio no es real. Por ejemplo, este es un vaso con agua. ¿Okay? Todo el mundo puede ver que este es un vaso con agua. Y cualquier persona podría estar de acuerdo, según sus sentidos, lo está observando, no le está tocando, pero lo está observando, que este es un vaso con agua. ¿Ok? Yo puedo dar fe de que este es un vaso con agua. Si ustedes estuvieran aquí, llegarían a la misma conclusión. Bueno, ese vaso con agua los escépticos radicales tendrían que probar que no es un vaso con agua o que lo que ustedes están viendo en este momento no es un video. Tendrían que refutar lo obvio. Tendrían que refutar que, por ejemplo, un hombre biológico no es un hombre biológico y que una mujer biológica no es una mujer biológica. Una distinción que un niño de 5 años, a partir de una simple observación, podría establecer como una verdad no confiable. Así que ahí vemos algunas limitaciones prácticas en el razonamiento de Descartes. Hay otro problema importante, uno de sus conceptos más fundacionales, que es este concepto del dualismo cartesiano. La idea de que cuerpo y mente están separadas, ¿no? Que son unidades distinguibles y separables, como si el ser humano no fuera una totalidad. Esto abre la puerta, esta distinción o esta diferenciación abre la puerta, por ejemplo, a todas las ideologías de género o abre la puerta también a la ideología trans, no a la ideología, pero a la condición trans, ¿no? Donde una persona tiene un cuerpo objetivamente masculino o femenino al cual puede llegar mediante esa, ¿no? esa certeza a través de la observación, a través de los sentidos, pero esa persona dice, mi cuerpo es simplemente una extensión, mi mente es algo separado, distinguible, mi mente siente que no soy un hombre, mi mente siente que no soy una mujer, mi mente es distinta a mi cuerpo, la negación de la realidad natural objetiva. Esto también plantea algunas interrogantes. ¿Qué relación tiene la conciencia con el mundo real, con el mundo físico? Aquí hay varias consideraciones a tomar en cuenta. Y también vamos a tener un problema con el racionalismo epistemológico y la certeza matemática. Es cierto, podemos llegar a verdades ¿no? científicas a través de la matemática. La matemática nos permite estudiar el espacio, ¿no? Podemos imaginar mundos, modelar mundos a través de la matemática. Un instrumento, un lenguaje intangible. El problema es que a partir del uso de la matemática y de la lógica vamos a llegar a ciertas verdades, pero no a todas las verdades. Otro ejemplo claro. Según esta posición, yo podría describir a una persona solamente a partir de ¿no? de sus métricas. Por ejemplo, puedo decir que una persona mide 1,80 m, que pesa, ¿no? 80 kilos, que tiene ciertos diámetros de cuello, de brazos, de piernas. Puedo determinar qué porcentaje tiene de grasa, qué porcentaje de masa muscular. Puedo hacer una figura, ¿no? Basándome exclusivamente en datos cuantitativos. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo la matemática me va a permitir entender o conocer, esta palabra es más adecuada, cómo la matemática me va a permitir conocer la personalidad de ese ser humano? ¿Cuáles son los sueños, las aspiraciones, los temores, los deseos de ese ser humano, las pasiones a las cuales hace referencia Descartes? ¿Cómo puedo tener un conocimiento completo, cierto, de ese ser humano? No voy a llegar a ese conocimiento exclusivamente a partir
de la razón y no solamente desde el lenguaje de la matemática. Somos seres mucho más complejos. Entonces, simplemente son observaciones, ¿no? Para pensar sobre la filosofía de Descartes. Ahora, no hay que ser injustos con Descartes. Descartes eh, aporta mucho a la filosofía occidental porque incluso aquellos que no están de acuerdo con sus planteamientos se ven obligados a defender los propios. Es decir, nos obliga Descartes a fundamentar las posiciones, ¿no?, contrarias a su filosofía. ¿Qué se reconoce en Descartes? Un pensamiento original. Se reconoce también una contribución importante en la medida en que es cierto, tenemos que dudar. Personalmente no estoy de acuerdo con su hiperracionalismo. Encuentro que los sentidos y la experiencia del ser humano tienen mucho que ver en la adquisición del conocimiento, pero no podemos descalificar ese trabajo y tampoco podemos interpretarlo de manera anacrónica. Hay que entender que los filósofos, las personas en general, somos hijos de nuestros tiempos y los parámetros sociales, culturales, económicos, políticos de una época no pueden ser aplicados para entender otras épocas. Descartes fue un gran filósofo, fue un gran pensador, que nos exige ser críticos, que nos exige pensar, que nos exige llegar a un conocimiento verdadero. Podremos discrepar del método, pero no de su propósito. Muchísimas gracias.